Vamos a darle paso ahora a el dron, como dije, vamos a levantarlo y vamos a pedirle a los chicos de Nature Conservation que nos cuenten un poquito más desde otra óptica qué es lo que están viendo con esto y cuáles son las implicancias y los impactos que pueden tener este desarrollo de cambios de modelos productivos en el sistema nuestro. Bienvenidos. No sé quién va a comenzar, si Hola, Victoria o Fernando. hola Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la empresa y a los productores y a los técnicos que están contando toda esta experiencia. Soy Fernando Benítez, soy ingeniero agrónomo y junto con Victoria trabajamos en The Nature Conservancy. TNC es una organización de conservación ambiental cuya misión es conservar y proteger las tierras y las aguas de las cuales depende la vida. Somos una organización global, trabajamos en más de 76 países y particularmente en Argentina estamos trabajando en dos sitios icónicos que le llamamos nosotros. Los sitios icónicos son lugares de alta importancia para la conservación. Uno de ellos es la Patagonia y otro es el Gran Chaco. Eh, Particularmente hoy vamos a hablar del Gran Chaco y estamos acá porque justamente creemos que junto con los productores, eh, el productor tiene una de las grandes herramientas para la mitigación del cambio climático. Tenemos una oportunidad muy grande con ellos y a partir de las soluciones naturales al clima, entendemos que son las estrategias que puede usar el productor para pensar y ayudar a lo que es la mitigación al cambio climático que tanto hablamos frecuentemente. Una de ellas es proteger, una de estas estrategias es proteger las áreas nativas que todos los productores tienen en sus establecimientos. Proteger significa tratar de que no haya conversión de tierra, mantener esos espacios nativos, ya sean cortinas forestales, relictos de montes, pastizales, en los cuales todavía no ha sido transformado, protegerlos porque son de gran ayuda para lo que es conservación de biodiversidad y al mismo tiempo son grandes mitigadores, capturadores de carbono, aumentan también en la captura de agua, protegen cursos de río y eso es muy importante como una estrategia. La otra, que es la que vienen contándonos un poco los que hablaron muy bien antes de nosotros, es manejar los sistemas productivos, manejar muy bien los lotes junto con los ambientes circundantes y esto lo que ayuda a, a tratar de aumentar la captura de carbono y mantener las condiciones de los lotes para seguir produciendo hacia adelante, que es muy importante. Sabemos que tenemos que seguir generando alimentos y entonces muy importante es mantener las condiciones justamente para no tener que avanzar contra ahora otras áreas nativas para mantener la producción de alimentos. Y la tercera estrategia también muy importante es restaurar ambientes que han sufrido algún tipo de degradación o por el uso o por condiciones propias de los sistemas que son mucho más vulnerables. Y eso era un poco que también, aparte de lo que nos venían contando Verónica y Facundo de estrategias de manejos de lotes, también traje dos ejemplos para mostrarles que los venimos llevando adelante en un proyecto de agricultura regenerativa que son estrategias de tratar de regenerar partes de los lotes que han sufrido modificaciones y degradaciones por el propio uso del sistema productivo. Este es un caso que para nosotros es muy importante en el oeste de Santiago del Estero, que venía sufriendo, veníamos notando que estaba mostrando indicios de degradación en todo lo que serían las cabeceras de los lotes, estaba perdiendo la aptitud productiva en esos sectores y lo que buscamos ahí a través de una labranza vertical, porque tenía un gran problema de compactación en las cabeceras de los lotes y acumulación de... eh, esta compactación la tratamos de revertir con una labranza vertical y después hicimos una implantación de una mezcla de cultivo de servicio con rábanos forrajeros, centeno y trigo, tratando de generar una estabilidad a esa labranza vertical que habíamos hecho para tratar de romper la compactación
y reiniciar un sistema y tratar de empezar a dar condiciones nuevamente para que vuelva a ser productivo. Claramente una intervención de un solo año no es una solución, esto tiene que ir acompañado de toda una rotación, que en este caso fue luego del cultivo de servicio, una plantación de maíz, y tranquilamente se podrían llegar a adaptar en la rotación, otras alternativas, como contaron Verónica y Facundo muy bien. Por otra parte, el otro ejemplo que tengo, este es un ejemplo de la localidad de Bandera, al sur de Santiago del Estero, también una cabecera con indicios de compactación, erosión hídrica, y también en este lugar teníamos presencia de sales por ascenso capilar, que es un problema bastante común en esa región. En este sector se hizo una intervención bastante particular, que por eso la queríamos traer también. Toda esta zona tiene muy poca presencia de cortinas forestales. En esta foto no se alcanza a ver, es un zoom un poco más acotado. Y lo que se hizo en esto fue una labranza vertical, luego una implantación de maíz, y en todos los lugares donde el maíz no prosperó, se hizo una plantación de algarrobos con la finalidad de implantar cortinas forestales nuevas y tratar de regenerar estos ambientes circundantes al lote, que son de alta importancia para combatir lo que es ascenso de napas, que es una problemática frecuente y que puede llegar a terminar con salinización de lotes. Esto, como verán, es una foto. La tercera foto es una foto que saqué hace 20 días, y luego de un año de tratamiento podemos ver algarrobos que están alrededor de 1,20 m de altura y una vegetación espontánea entre las líneas de algarrobo que nos están brindando esta cobertura del suelo y empezar a aportar materia orgánica, que es de los primeros pasos que buscamos dentro de la regeneración de ambientes. Así que con estos dos ejemplos, lo que queríamos mostrar es que el productor, junto con una muy buena planificación, puede ser parte de la solución a los problemas que por ahí nos encontramos con el cambio climático, y nosotros estamos convencidos de eso, y por eso queríamos mostrar. Y ahora Victoria les va a contar un poco más de la parte teórica detrás de todos estos cambios que buscamos para la incorporación de materia orgánica, captura de carbono y mitigación al cambio climático. Muchas gracias. Y ahí, perdón, me muteé. Gracias, Fernando. Y bueno, Victoria, te escuchamos y ponenos un poquito más en tema los que estamos más de lejos. Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación a todo el equipo de PEMAN por pensar en nosotros y nuestro aporte, a Fer por el pedido de acompañamiento. Gracias también. Y ahora voy a tratar de explicar brevemente un tema que tiene sus complicaciones, que escuchamos mucho, como vos bien decías, Rodrigo, está muy en boca de todos y celebramos que así sea. Pero es verdad que hay muchos conceptos y definiciones que quizá puede ser un poco confuso. Entonces ahora, para hacer como un zoom out, como dijiste, traer brevemente algunos conceptos importantes cuando hablamos del carbono, a qué nos estamos refiriendo, es particularmente en nuestros sistemas agropecuarios, que es lo que hoy nos compete. Entonces, para arrancar, la primera definición o concepto que quiero traer es el de huella de carbono, que estoy segura que lo escucharon todos. Básicamente es un indicador ambiental que relaciona la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan en un proceso productivo, sea en un evento, en una persona, en una organización. En nuestro enfoque en sistemas agropecuarios podemos pensar, como era el título de la charla, en maíz, por ejemplo, todas las emisiones asociadas a producir 1 tonelada de maíz. Eso va a ser la huella de carbono. Entonces son las emisiones que se liberan a la atmósfera. Lógicamente vamos a estar buscando que la contribución a esas emisiones sean las menores posibles. Perdón, señor. No entiendo. Explíquemelo mejor, por favor. Bien, entonces la huella de carbono en nuestros sistemas productivos, y voy a tomar por ejemplo 1 tonelada de maíz, es todas las emisiones que se generan en el proceso productivo hasta que nosotros cosechamos ese maíz, cuando lo consideramos a escala de lote. Entonces, Bien. en esas
Ahí, espere. ¿Emisiones de qué? Me está diciendo todas las emisiones, no sé, ¿qué emisiones de qué? ¿Emisiones del tractor? ¿Qué emisiones me está hablando? Claro, bueno, son emisiones de gases de efecto invernadero que se contabilizan en lo que se denomina dióxido de carbono equivalente para poder poner en una misma unidad a distintos gases que tienen poder de calentamiento de la atmósfera, que son el dióxido de carbono, el metano y el nitroso, en particular en los sistemas agropecuarios. Y es la contabilidad de cada uno de esos gases y su conversión a dióxido de carbono equivalente para poder tener una unidad que después podamos comparar. Entonces, esas emisiones se generan desde diferentes fuentes. Desde la fertilización se libera nitroso, la respiración y mineralización del suelo genera dióxido de carbono, el paso de maquinaria y el uso de ese combustible genera también dióxido de carbono. Si hay cambios del uso del suelo, también se va a estar liberando dióxido de carbono en la atmósfera. En sistemas ganaderos, fundamentalmente está asociado a la fermentación entérica del ganado. Entonces, la definición es, de vuelta, es la contabilidad de todas esas emisiones que generamos para producir una tonelada, en este caso de maíz o del cultivo que querramos pensar. Esa es la parte de salidas, si se quiere, de emisiones hacia la atmósfera, pero lo interesante también es que el sistema agropecuario, forestal, tiene la capacidad de capturar carbono, que ahí paso a la segunda definición, que seguro también la escucharon. Básicamente la captura de carbono, a lo que nos referimos es al proceso de la toma, de la eliminación del carbono, del dióxido de carbono que ya está presente en la atmósfera y su almacenamiento en sistemas naturales como puede ser suelos, Bien. bosques, océanos. Victoria, permitime interferir contigo. Si yo, que soy muy bruto y recién estoy empezando a entender estos conceptos, podría decir que es algo parecido a lo que pasa con el agua. Yo tengo agua en el suelo y ese agua se puede perder a la atmósfera o pasar a la atmósfera por distintas actividades. Dejo el suelo descubierto, Evapotranspiración. evapotranspiración de una planta, X. Y hay formas de retener ese agua y capturar ese agua. En términos muy simples, para una persona muy simple como soy yo, lo que vos me estás contando es que la huella de carbono es toda, por un lado, todo lo que se va, o sea, toda esa transformación desde el suelo hacia la atmósfera, y lo que vamos a hablar ahora es cómo capturo el agua o cómo capturo el carbono, que es la segunda parte. ¿Okay? ¿Es así? Exacto. En el ciclo de carbono, una de las partes interesantes y el potencial que tiene el sector es justamente la de capturar este carbono por la fotosíntesis de toda la vida, donde las plantas toman ese dióxido de carbono y lo almacenan, sea en biomasa o en suelos. Entonces ahí ya empezamos, como vos decís, a entender que hay un balance, digamos, entre entradas al sistema y salidas de gases de efecto invernadero. Y ahí entro a la última definición que traje hoy de esto de mitigación al cambio climático, que escuchamos bastante, que Fernando y los anteriores panelistas también comentaban. Entonces, mitigación al cambio climático, vamos a entenderlo como aquellas acciones que buscan, por un lado, reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera y generan el calentamiento global, y por otro lado también apuntan a mejorar esa captura de estos sistemas naturales que captan el carbono de manera natural. El objetivo último va a ser que la cantidad de dióxido de carbono presente hoy en la atmósfera se mantenga o disminuya o baje para limitar el calentamiento global. Sé que son cosas complejas, pero ahí vamos. Entonces, cuando hablamos de mitigación al cambio climático, de vuelta vamos a estar buscando disminuir las emisiones y aumentar la entrada de carbono a este sistema. Cuando nos ponemos en particular en los sistemas agropecuarios, acá de vuelta voy a traer mucho de lo que habló Vero, de lo que habló Fernando. Tenemos acciones que nos van a permitir aumentar la entrada de carbono al sistema. Mayores residuos, lo que decía Facundo, que no haya suelo desnudo, lo que me permite es que aumente la entrada de carbono a mi suelo, al sistema. Entonces, se puede hacer por cultivos de cobertura, que fue lo que estuvimos hablando
hasta recién, pero también hay otras acciones que incrementan esa entrada de carbono al sistema o disminuyen sus pérdidas, que es igual de importante. Una buena rotación de cultivos, rindes altos, aporte de materia orgánica externa, por abonos, por ejemplo, integración de ganadería con agricultura, integración de áreas de bosques, como es el caso que explicó Fer, restauración de áreas degradadas. Todas esas acciones nos van a estar permitiendo aumentar la entrada al sistema. Y por otro lado, también hay otras prácticas que van a estar más enfocadas en reducir esas emisiones, sobre todo, fundamentalmente, podemos hablar de un manejo adecuado de la fertilización. La fertilización es un componente clave para sistemas sustentables, pero sí es importante, y esto seguramente también lo escucharon, hacerlo de la mejor manera, fuente, dosis, momento, para tratar de evitar esas emisiones de nitroso, que es uno de los gases de efecto invernadero. Después se puede también trabajar en lo que es la fermentación entérica por dietas, en manejos ganaderos y aplicación de fitosanitarios por ambiente. Bueno, todo eso de vuelta nos va a estar A permitiendo. ver, te llevo a un lugar más técnico y te pregunto. La fertilización, y sabemos que la urea, sobre todo la que más impacta en esto de la emisión de carbono, si yo logro bajar mi utilización de urea porque uso vicia como cultivo de servicio para capturar el nitrógeno atmosférico y llevarlo a través de los rizógenos al suelo, sería una medida de bajar la emisión por la urea y capturar más por el rizógeno, ¿verdad? Exacto, exacto. Tal cual, se busca que la fertilización sea adecuada, con la dosis adecuada, y en la medida que se pueda disminuirlo, porque se van a disminuir esas emisiones. No Mismo es ahí el después, problema del norte argentino, ¿no? Ten en cuenta que más del 60% del maíz que se hace en el norte argentino ni se fertiliza. Te diría que sí. estamos al revés. Si es por eso, seguramente nuestro maíz del norte debe tener de las mejores huellas de carbono. Eso es así, tal cual, hay estudios que muestran estas huellas de carbono y quizás si se lo compara con Estados Unidos, donde se fertiliza un montón, la huella de carbono es menor. Pero también hay que entender que la fertilización es necesaria para que acompaña el rendimiento de los cultivos, y un rendimiento más alto nos va a dejar después mayor biomasa en el suelo, que son estas entradas al sistema. Entonces está todo como bastante interconectado, por eso es la complejidad del tema. Eh, y no quiero dejar de volver a comentar algo que ya hablaron también los panelistas anteriores, de que el carbono es un medio y no un fin por sí mismo, porque también hay muchos co-beneficios de todas estas prácticas que podamos llegar a aplicar, que ya las nombró Vero muy bien. Hay estas prácticas pueden ayudar a mejorar la salud del suelo, a hacer un uso eficiente del agua, como vos decías, que no se pierda, que infiltre, mejorar la estructura de ese suelo. Va a haber aspectos en ganancia de biodiversidad, con insectos, por ejemplo. Eh, eh, bueno, sí, aportes de nitrógeno, como vos comentabas, quizá hacer estas prácticas en última instancia generen menores necesidades de fertilización. Bueno, en fin, un montón de otros beneficios que no queríamos dejar de comentar. Como voy de tiempo, pero bueno. Y ahora entrando en lo que es como el suelo, brevemente contarles qué hablamos cuando escuchan contenido de carbono o stock de carbono en el suelo. Va a estar muy relacionado a lo que es la materia orgánica, y en general vamos a estar hablando del contenido de carbono de los suelos de 0 a 30 centímetros, y esa profundidad en general está relacionada a que es donde se pueden encontrar cambios por manejo, sea de aumentos de carbono, de materia orgánica en el suelo, por estas entradas eh, extras o estas entradas de residuos que van a generar mayor carbono en el suelo. Y con el mapa, este es un mapa que generó el INTA, Presid y demás organizaciones el año pasado. Básicamente es mostrar la variabilidad que tenemos a nivel nacional, y bueno, después entrar a términos más regionales en lo que es el NOA. El norte del país podemos estar hablando de stocks de carbono de 0 a 30 de 48
toneladas de carbono por hectárea, y ese contenido de carbono que se tiene en el suelo, y paso a la siguiente, puede, por un lado, ir disminuyendo con el tiempo, porque los aportes de materia orgánica quizás no son suficientes para contrarrestar la mineralización y descomposición y erosión, que es importante, especialmente en el norte. Pueden mantenerse esos contenidos de carbono o pueden ir aumentando. Y en este escenario de ir aumentando con estas prácticas mejoradoras, es que me pareció súper interesante estos mapas que generó APRESID el año pasado, que ellos llaman Red de Brechas de Carbono. El mapa más de la izquierda es el contenido actual de los suelos, y el del medio es el alcanzable. En este mapa es una proyección de a qué contenido de carbono se podría llegar si se aplican estas prácticas mejoradoras: cultivos de servicio, buena rotación, nutrición balanceada. Entonces, es para dar esa buena noticia, en el sentido de que todavía tenemos un camino por recorrer y que los suelos pueden seguir, pueden aumentar su carbono en el suelo, su materia orgánica. Victoria, perdón, ¿podés volver a la anterior, que te quiero hacer una consulta? ¿Cuál es la diferencia que hace que el sur de la provincia de Buenos Aires tenga tanto más carbono que el resto de la pampa húmeda? ¿Es genealogía del suelo? ¿Tiene que ver con esto que dijiste recién del nivel de mineralización? Obviamente la mineralización en esa zona es más baja que la que tenemos en el norte. ¿A qué se debe Exacto. esa sectorización tan distinta? Sí, eso es súper importante, la variabilidad que hay a nivel nacional, y siempre contenidos de materia orgánica se encuentran altos en lo que es el sudeste de Buenos Aires versus otras regiones, y está relacionado a varios factores, sí, tal cual como decías, a características intrínsecas del suelo, de la textura. La textura va a tener ahí un efecto importante en lo que es el carbono, y estas mineralizaciones. O sea, la temperatura y las precipitaciones también van a estar teniendo efecto en el contenido de carbono. La temperatura en estas regiones del norte, al ser más alta, la mineralización y descomposición de la materia orgánica es mucho más alta y tiene un mayor efecto que en lo que puede ser el sudeste de Buenos Aires, donde, donde ese proceso no es tan activo como en zonas con mayor temperatura. Bien. No te interrumpo más, te aviso que te quedan 5 minutos y después te voy a interrumpir. No, con eso era un poco lo que les traje. No quería dejar de mostrar las herramientas disponibles que tenemos dentro de Nature Conservancy, sea por propias o por convenio con otras organizaciones. Al ser una organización global, tenemos muchas plataformas y herramientas disponibles a escala global. Formamos parte del Soil Reveal, que es un mapa global de stock de carbono de 0 a 30, de lo que estábamos hablando. Lo interesante es que muestra tendencias del pasado y posibilidades de escenarios futuros con estos aumentos de mejoras en los manejos. Otra plataforma global también que habla de esta mitigación de diferentes rutas, no solo en tierras agrícolas, sino también en pastizales, humedales, bosques, en los cuales también trabajamos como organización de conservación que somos. Y no quería dejar de mencionar a Map Biomas, que es un convenio con diferentes organizaciones donde se muestran mapas de coberturas del uso del suelo, y hay uno específico para el Gran Chaco que fue recientemente actualizado, así que con eso no quiero dejar de invitarlos a conocer nuestro trabajo en la página de nature.org, que se cambia directamente a español una vez que entran, y ahí dejo nuestros contactos de Fernando, que es más el técnico a campo que está llevando diferentes iniciativas en Gran Chaco, como el mío. Así que con eso espero no haberlos Muy bien. mareado más de lo que ya está. No. Mirá que este es el peor alumno que tenés y se va con un montón de cosas claras. Pero te llevo a la última, y también ya un poquito dándole después paso a Valentina, de la empresa Bayer, que nos está acompañando. Como dije al principio, aliados estratégicos con PEMAN en el tema de Procarbono.
la sustentabilidad tiene tres patas, una que tiene que ver con lo ambiental, que venimos hablando, una que tiene que ver con lo social, que obviamente tiene que ver con generación de trabajo y demás, y otra que tiene que ver con lo económico. O sea, la sustentabilidad pensada sin ninguna de esas, o dejando de lado alguna de esas tres, no funciona, ¿no? No puede ser algo económicamente y productivamente bueno y reventar el ambiente, ni puede ser algo que solucione el ambiente, pero no genere producción, trabajo o alimento. Hoy, de hecho, hay una gran discusión en Europa por una tendencia a decir, che, ojo el riesgo climático, ojo el riesgo de la seguridad alimentaria. Creo que estas discusiones son las que nos llevan al equilibrio y como el principio de la biología, la homeostasis, hace que el pasaje entre las células se llegue al equilibrio. Tristemente dicen que el equilibrio se llega cuando te morís, que ahí las células quedan quietitas y no pasa más nada. Pero pensemos que no nos vamos a morir y que esto va a seguir funcionando. ¿Cómo hago yo, productor, para entender esto, para empezar a trabajar, ponerlo en mi óptica, pero también empezar a pensarlo como una posibilidad de generar renta? Porque, por supuesto, a la hora, yo como asesor, me doy vuelta y le digo a una empresa, vamos a hacer esto y esto y esto. Sí, pero yo tengo que pagar cuentas, tengo que pagar impuestos, tengo que darle trabajo a la gente. No me generes más cosas. Bueno, hay alguna posibilidad también con esto de que empecemos, tal vez no en el corto, pero sí en el mediano, y seguramente, es lo que yo siempre digo a mi gente, guarda con que a veces hay actividades que hay que empezar a cambiarlas, porque probablemente pueda ganar plata o probablemente, si no las cambié a tiempo, se me conviertan en barreras para arancelarias. Y ahí quería pedirte a vos y a Fernando, si quieren en 5 minutos tirarnos un poco esa visión más en términos de resultado y también un poco dejarte esa planteada para vos, Valentina, después en tu presentación. Gracias, Victoria. Rodrigo, tomo el guante, por así decirlo, y creo que algo muy importante lo dijiste hoy cuando ibas redondeando la presentación de Facundo y de Verónica, en el cual uno tiene que ir planteando esta transición de una manera gradual y aprendiendo en el proceso, porque lo último que queremos es que el productor pierda esa capacidad, esa capacidad, esa situación de ser productor. Lo que necesitamos es un productor que sea rentable, que le vaya muy bien, porque de esa forma genera mucho más, tiene la oportunidad de generar muchos más cambios dentro del establecimiento, en la medida que tenga más oportunidades para invertir y de esa forma conservar su establecimiento. Y lo tiene que ir haciendo de forma gradual y sin prisa, pero sin pausa, porque en términos de energía es mucho más barato mantener las condiciones en base a el manejo que tratar de restaurar. Yo les mostré dos situaciones donde tratamos de restaurar y la energía que requiere esto tanto en insumo como en movimiento de suelo, como en tiempo, es mucho más alto que todo lo otro. Entonces, nosotros siempre lo que buscamos es que el productor vaya haciendo todos los años un poquito más y entonces va encadenando, va aprendiendo la forma de hacerlo, tiene una transición ordenada y lo puede ordenar en la parte financiera, que es lo más importante para poder pensarlo. Y esta transición lo va preparando a lo que podrían llegar a ser barreras para arancelarias en algún momento. Nosotros estamos trabajando particularmente en una de las estrategias de preparar a la Argentina como una solución frente a una normativa europea que nos exige que la venta de un commodity sea bajo determinadas condiciones. Entonces, lo que uno como organización está haciendo es tratar de que la Argentina esté preparada para esas condiciones y es el caso de BISEC, como ustedes habrán escuchado, que también acompañamos. Entonces, lo que siempre para nosotros es lo más importante, lo resumiste muy bien, es estar abierto a nueva información, ir probándolas en la materia, en la medida de las posibilidades y estar atento a que el mundo no solo va a seguir exigiendo
a alimentos, sino que cada día va a empezar a exigir alimentos de mayor calidad y con condiciones determinadas. Entonces, para mí es como un proceso de aprendizaje, que lo tenemos que ir haciendo despacito y preparándonos para lo que viene. Espero con eso haberte contestado a lo que nos planteaste. Sí, sí, pero te dejo o les dejo a todo el auditorio un doble, o sea, pareciera como que los únicos que emitimos carbono somos nosotros y no es así. Obviamente la industria, de hecho hay números fuertísimos con la aeronáutica, ¿no? Lo que genera de emisión de carbono un avión volando son miles de millones de hectáreas. No me quiero poner en ese lugar de quién emite más o quién emite menos, sino en el lugar que dijo Victoria. Nosotros tenemos solución. O sea, Tal el cual. flaco que se sube arriba de un avión y sale a tirar carbono a la atmósfera no tiene cómo solucionar. Nosotros desde nuestro sector productivo tenemos una herramienta de solución, que creo que debemos ser inteligentes primero en tratar de conocerla, aprenderla, utilizarla y ver cómo mitigamos el impacto ambiental, pero también ser inteligentes en generar un ingreso al sistema productivo y al productor por tener ese rol, ¿no? Me parece que también eso es lo que tenemos que, como organizaciones, como técnicos, como líderes del sector, trabajarlo desde ese lugar. Decir, che, no solo hago los deberes bien, sino también, che, por hacer los deberes bien, debo tener algún beneficio, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo. Les cuento a los que están mirando que va a estar el video grabado y vamos a subir las presentaciones a nuestra página para que el que quiera revisar algo de lo que pasaron, o entrar en los links que nos contaba al final de Vicky, están en disposición. Gracias Vicky, Fernando, y ya cerrando, qué bárbaro, 10 y 24, perfecto, cómo llevamos los tiempos. Vamos con Valentina. Ahí está, estaba Ahora muteada. sí, Ahí está. perfecto, vamos. Bueno, buen día a todos. No sé si se ve mi pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá y en especial también al equipo de Telman por el espacio. Eh, Me presento, mi nombre es Valentina, soy ingeniera agrónoma. Formo parte del equipo de Bayer en lo que es el programa de Procarbono, en toda la parte que es operaciones. Y bueno, un poco como comentó Rodrigo al principio de la reunión y esta introducción, la idea es contarles un poco sobre los programas que estamos trabajando desde Bayer, trabajando también en línea con la intensificación de los sistemas y la incorporación de cultivos de cobertura, sumado a un montón de buenas prácticas para lo que es la captura de carbono. Un poco esta intro que hablábamos recién y para ponernos en contexto, estamos atravesando un periodo ya de cambio climático y de seguridad alimentaria. Hay proyecciones para el 2050 de un aumento de 2,2 billones de personas más y también reducción de alimentos. Entonces, bueno, el desafío que tenemos acá es esto de producir más con menos y a la vez poder regenerarnos, ¿no? Em, ¿Por qué el agro tiene un rol tan importante en este tema particular? Es justamente por lo que veníamos hablando recién, de que no solo puede reducir emisiones, sino que además tiene la capacidad de capturar carbono en el suelo. Y bueno, esto es una fuente de FAO, un estudio que, que dice que la agricultura tiene el potencial de eliminar en la atmósfera un cuarto de los gases de efecto invernaderos emitidos en los últimos 25 años. O sea, para que tomemos también una dimensión de este rol importante que podemos tomar. Em, y como valores, para lo que es el 2021, Argentina emitió 376 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que el 51% de estas emisiones corresponden a lo que es energía, que puede ser industria, transporte y un montón más, y el 39% a lo que es el uso de suelo. Dentro de lo que es el uso de suelo, solo el 6% corresponde a lo que es agricultura. Pero bueno, también teniendo en cuenta esto de que a la vez también nosotros podemos capturar carbono. Em, em, Todo esto este contexto, digamos, trae también desafíos a nosotros, que son estos tres principales. Por un lado, lo que es el manejo, de cómo podemos hacer que estas prácticas se lleven a gran escala, y hoy en lo que es el programa de Procarbono
cómo podemos hacer y empezar a promover estas prácticas de agricultura regenerativa para empezar a trabajar en lo que es la regeneración y la captura de carbono en el suelo, y que a la vez estas prácticas se lleven a través de una metodología que sea de medición, reporte y validación, y que esté avalada por organismos científicos para que también pueda ser avalado por mercados internacionales y bueno, lo que es la ciencia. Estos mercados hoy en Argentina es mercado voluntario, o sea, no hay un mercado regulado. Entonces también lo que propone Bayer acá es ser intermediario y crear soluciones a medida para conectar justamente a lo que es el productor con la industria. Em, Hoy, este año lanzamos un proyecto, además del Procarbono, está Procarbono Commodities, que creo que es el ejemplo perfecto, en donde Bayer se une con Viterra para, para crear, el objetivo es 1 millón de hectáreas de huella medida para lo que es el cultivo de soja de esta campaña, y aquellos productores que tengan la soja medida y entregan la mercadería a Viterra, tienen un precio diferencial, digamos. También para esto, tratar de llevarlo a una gran escala y también empezar a medir, porque la realidad también es que lo que es en huella, hoy se usan también bastantes valores por default, y esto que comentaban de que quizá en Estados Unidos o en otros países, siento que nosotros quizá tenemos valores de huella por debajo a lo que está estandarizado. Y también esto, como empezar a reducirlo, pero también para reducirlo, las emisiones, primero tenemos que saber dónde estamos parados. En lo que es el programa de Procarbono, bueno, ¿en qué consiste? Es un programa a 3 años. El productor elige un lote Procarbono que, bueno, tiene que estar como requisitos, tiene que estar registrado en Fieldview, y ese lote pasa por una validación socioambiental en donde se analiza, primero que nada, análisis de forestación a 10 años, lo que es el ordenamiento de territorial de bosques nacionales, áreas protegidas, la distancia a zonas urbanas. Em, Ese lote tiene un asesor, un consultor externo que arma un plan de manejo a 3 años que se basa justamente en prácticas de intensificación y prácticas regenerativas. Se hace un análisis de suelo al principio de año, el primer año y después en el último año para poder ver este delta de carbono. Y bueno, la idea es que siga siendo productivo, pero que a la vez sea sustentable, y también empezar a generar conocimiento y datos para poder empezar a mostrar estos resultados. Em, Valentina, te interrumpo, Valentina. sí. Usé el ejemplo con Victoria del agua para entender el flujo del carbono. Acá, en definitiva, sería algo parecido. Yo tendría un lote donde hoy normalmente hablo de milímetros acumulados, agua útil, y después voy viendo lo que se va llevando el cultivo. Acá lo que ustedes plantean es decir, bueno, cerrás un lote por 3 años y los técnicos te van a ayudar a empezar a medir cuál es tu situación de origen y todo lo que va pasando en esos 3 años para ver el flujo. ¿Sería así? Sí, todos los años el consultor se hace un plan de manejo, se plantea el plan con con la intensificación y las rotaciones, y se hace cálculo de huella de esos cultivos. A cada cierre de campaña se vuelve a analizar, se analizan los resultados, se hace una devolución al productor, y también se vuelve a ajustar el plan, ya lo que es necesario para el plan de lo que es el año siguiente. Y lo que es concentración de carbono en el suelo, se hace un análisis de suelo al inicio del programa y al final, que serían los 3 años completos. Perfecto, gracias. Bien, bueno, y los pilares del programa, digamos, que son estos tres. Primero nos basamos en lo que es la siembra directa para aumentar el aporte de residuos y de rastrojos que quedan en el suelo, cultivos de cobertura para mantener el cultivo vivo en el lote la mayor parte del tiempo posible, y rotación de cultivos para adoptar mayor diversidad. Todo esto nos basamos también en lo que es impulsores de productividad y carbono, que nos permite profundizar a través de prácticas y manejos recomendados para lo que es ese lote puntual. Utilizamos lo que es adoptar genética y biotecnología de alta performance, lo que es
la selección de los fertilizantes y los correctivos. También empezamos a implementar agricultura digital a través de lo que es FieldView, y bueno, implementar también protección de cultivos en base a lo que es un monitoreo. Todo esto también, los objetivos que tratamos de obtener es mayor productividad, mayor captura de carbono en el suelo, que aumente la biomasa en el suelo, mayor biodiversidad, pero siempre lo que hablábamos también de mantener la rentabilidad, que también es una pata importante. Bueno, ¿cómo logramos todo esto? Estamos trabajando hace ya 2 años en lo que va del programa, con un montón de factores. Todos somos parte del programa de carbono y creamos como este ecosistema. Arrancamos de lo que es el productor como el arranque, porque bueno, sin el productor no podríamos incorporar las prácticas de manejo recomendadas. También estamos trabajando con lo que es el gobierno para ingresar a un mercado regulado. Hay ciertas normas y certificaciones que tenemos que tener, y ese vínculo como que nos parece fundamental. Acompañado también del aval científico. Contamos con un equipo de académicos expertos en distintas temáticas para llevar a cabo ensayos e investigaciones. Y también, bueno, todo este conocimiento tratar de transferirlo a los productores. Lo hacemos a través de los consultores que todos los años acomodan y le dan, arman el plan de manejo. Y bueno, después todo lo que es los socios de la cadena de suministro, instituciones financieras y lo que es industria de cadena alimentaria, para ofrecer también beneficios y que haya como empecemos a vincularnos también con los diferentes socios, y que los productores tengan como un beneficio. Ahí surge la alianza con Pelman. Aquellos productores que forman parte del programa de Procarbono, y que nosotros los invitamos a que hagan cultivos de cobertura y que intensifiquen su sistema, tienen beneficios, descuentos, pueden tener esto de mezclas de 4 especies, y hay otro tipo de capacitaciones. Nada, esa es un poco la idea y lo que ofrecemos desde el lado de Bayer. Bien, Valentina, muchísimas gracias. ¿Qué costo tiene esto si yo mañana me voy de esta jornada? Me encantó todo lo que escuché y tengo 2 caminos. Uno, intentar hacerlo solo, que creo que es más difícil, y otro, decir, y me quedo con el recuadro que tenías de todas las alianzas a nivel gubernamental, conocimiento internacional y demás. Y otro es decir, bueno, en vez de tratar de aprender solo o de ver las oportunidades que tiene esto, aprovecho y me subo a esta plataforma. Yo como productor, ¿qué costo tengo por participar de esto? Ninguno, más que el costo de la producción, digamos, pero incluso tienen un montón de beneficios. Lo que es el programa de commodities, no hay ningún costo. Bien, Sí. perfecto. Ahora sí, si querés dejar de compartir, te agradezco. Bueno, vamos llegando al final. Pido disculpas porque nos hemos atrasado 6 minutos. Está fuera de control este equipo. Cuando puedas dejar de compartir, por favor. Y en definitiva, ¿qué transcurrió a lo largo de esta hora y media que nos planteamos? Entender un cambio en los sistemas productivos posible, entender que la agricultura y la ganadería son parte de la evolución y tenemos que seguir evolucionando. Vimos primero lo que nos contaba Verónica, con números fuertes y con cosas como 20 grados menos de temperatura que me partieron la cabeza, como la foto esa de la mitad del lote anegado y la otra mitad listo para sembrarse, que en términos productivos es una misma diferencia. Después Facu nos contó desde su experiencia
del productor, que al principio me equivoqué, que creí tenían todo bajo riego, lo cual no sé si me iba a sumar tanto, y después descubrí que no tenían todo bajo riego, y nos mostró los beneficios que tiene, y de hecho también nos validó que no solo ellos en la Gita, sino un montón de productores están usando esta tecnología, y que tiene beneficios importantes en homogeneidad de cama de siembra, homogeneidad de rastrojo, homogeneidad de agua en lote, bajo consumo o bajar el consumo de agroquímicos para el control de maleza durante el cultivo de invierno. Y después, hablando con los especialistas, nos dimos cuenta que todas esas medidas, probablemente el productor las cuantifica desde esos lugares que mencioné, pero podemos empezar a cuantificarlas desde las prácticas de mitigación de huella de carbono o captura de huella de carbono por tener un suelo cubierto y empezar a medirlo. Y para cerrar, nos contaba Valentina, que todo esto que lo podemos empezar a hacer, ya hay toda una organización trabajando para empezar a capturar y empezar a medir y en definitiva en algún momento poder a alguien decir, che, mira, esto es lo que yo estoy haciendo y está validado por esto, bajo estos estándares internacionales. ¿Qué queríamos con este webinar? Primero, seguir con el compromiso de la empresa de generar conocimiento. Creemos que parte fundamental de la diferenciación como empresa es esto, la visión a largo plazo, la proyección, la perspectiva, ver nuevos modelos de sistemas productivos y demás. Y creemos que eso es lo que nos agrega valor a los sistemas y al productor. Creo que el recorrido ha sido el que queríamos. Agradecerles a los oradores por acompañarnos y por darnos tan rica información. Y agradecerle a los que nos acompañaron en la conexión, que esto es muy fácil, ¿no? Cuando uno va a una charla, levantarse en la charla e irse, y hay que irse. Ahora, bajarse de una charla de webinar es facilísimo, es un clic. Entonces, que nos hayan acompañado todo el periodo de esta charla, nos agradecemos, y sobre todo le agradecemos a los oradores, que son ellos los que lograron que la gente se quede toda esta reunión. Seguramente este es el primer capítulo de algunos más que vamos a seguir, así que desde PEMAN queremos agradecer de nuevo a todos, desearles una buena jornada y seguir pensando en generar cambios, en evolucionar, es parte de lo que hacemos todos los días. Muchas gracias por habernos acompañado.